Hola chicos, hola a todos, am, bienvenidos una vez más a otra lección que vamos a dar por este medio, por YouTube. Un video más para que ustedes puedan verlo, puedan estudiarlo y espero que el Señor pueda usarlo para que puedan aprender muchas cosas. Am, este ya es nuestro tercer video con mi parte y creo que en general debe ser el sexto o séptimo video tal vez. Así que ya han visto varios videos, ya están acostumbrados a esta modalidad, ya saben de qué va esto. Y bueno, em, hoy día nos toca ver una nueva lección. Am, Hoy vamos a ver cómo Dios nombra jueces y luego también cómo les da un rey al pueblo de Israel. Em, Luego de que la anterior semana ustedes vieron con el profesor Josué cómo Dios guiaba a Israel hacia la tierra prometida, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con esto, pero obviamente no sin antes vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por este video. Espero que pueda salir de la manera que a ti te agrade, Señor, y que tú lo puedas usar para enseñarnos muchas cosas, Padre. Dame fuerzas para decir lo que tenga que decir y abre nuestros oídos para poder escuchar y aprender, Señor, y siempre estar atentos a tus palabras. Te doy gracias, Señor. Cuida a cada uno de los niños que vea este video. En el nombre de tu Hijo Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Bueno, continuemos, ¿no? Con la lección 24. Dios nombra jueces y le da un rey a Israel. Y bueno, em, para empezar, primero vamos a hacer una pequeña ilustración, como siempre. Y no sé, ¿ustedes conocen qué es un malvavisco? ¿Saben? ¿Saben qué es un malvavisco? Am, es esto, miren, es esto de aquí. Bueno, seguro todos sabían, tal vez a algunos de ustedes le, le conocían con otro nombre y bueno, eh, han probado. La mayoría de ustedes estoy seguro que han probado qué es esto y saben a qué se supone que sabe estos malvaviscos, ¿no? Tienen un sabor dulce, ¿verdad? Son dulces y son agradables de comer, ¿no? Ahora yo les pregunto un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿son ricos o no son ricos? ¿Qué dicen ustedes? Y la segunda pregunta es, ¿serán, tendrán un olor agradable o tendrán un mal olor? Bueno, cada uno de ustedes habrá respondido, ¿no? Yo voy a darles mi respuesta, que creo que es la de todos, ¿no? ¿Saben rico? Sí, por supuesto. ¿Y tienen un olor bueno o no? Bueno, casi no tienen olor, pero huelen a azúcar, así que supongo que huelen de una manera agradable, ¿no? Ahora les pregunto, si yo les diera alguno de estos malvaviscos a ustedes, ¿lo recibirían con gusto? Seguro que sí, ¿no? Todos ustedes lo recibirían bien. Espero que cuando nos veamos podamos comer uno de estos. Seguramente lo recibirían con emoción y se alegrarían y lo disfrutarían al comer, ¿no? Pero bueno, ahora imagínense esto. Ven, miren aquí lo que tenemos en pantalla, ¿no? Imagínense que hay un frasco, está vacío, y yo agarro malvaviscos y lo lleno, ¿no? Listo. Y les digo, les voy a dar esto a cada uno. ¿Les gustaría? Seguro que sí, ¿no? Muy rico. Pero ahora miren esto otro. ¿Qué pasa si yo agarro este otro frasco y miren lo que tiene este otro frasco? Eso de ahí se llaman ajos, por si alguno de ustedes no conoce. Y agarro uno de estos ajos y lo meto junto con los malvaviscos. Y el olor del ajo y el sabor se impregna con los otros malvaviscos. Em, ¿Cómo sabrían ahora? ¿A qué olerían? Serían feos, ¿verdad? No sería algo agradable de comer.
sería asqueroso, la verdad. Para mí no tendría ya el sabor, no sería algo rico de comer, la verdad. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver? Me preguntará Noelías como siempre. ¿Qué tiene que ver todo este ejemplo que nos acabas de dar? Bueno, para poder entender qué tiene que ver, me gustaría que me acompañen en sus Biblias a leer este versículo. Josué 23:11 al 13. Tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor os ha dado. La lección anterior pudieron ver cómo el pueblo de Israel fue guiado hacia la tierra prometida por medio de Dios. Eso significa que en la lección de hoy el pueblo de Israel ya se encuentra dentro de la tierra prometida. Ellos ya han llegado al lugar donde les había dicho Dios que llegasen, pero vimos también en la lección anterior que Dios les había dado todavía una instrucción que todavía no se acababa y ellos ya habían conquistado Jericó, es verdad, pero les faltaba conquistar las demás tierras que estaban alrededor. Ellos tenían que destruir a los demás pueblos. Esa fue la ordenanza de Dios. Ahora, volvamos al ejemplo de los malvaviscos que les di al comienzo. Imagínense que el pueblo de Israel es el frasco de malvaviscos, tal y como lo vimos. Entonces, ellos significaría que son este frasco completamente lleno de malvaviscos. Y los demás pueblos son el ajo. Pongámosle un nombre a ver a estos pueblos. Por ejemplo, uno de estos pueblos extranjeros eran los cananeos. Ahora, imagínense que tenemos 50 malvaviscos aquí dentro, que en la imagen no se vean tanto, pero digamos que son 50. Y en el otro lado solo tenemos dos ajos. Ahora, si metemos los dos ajos dentro de los 50 malvaviscos, dentro del frasco de los 50, solo son dos, ¿no? Sigue habiendo más malvaviscos que ajos. ¿Y esto realmente afectaría al sabor de los demás malvaviscos o seguirían sabiendo igual? Realmente, si somos sinceros, perderían todo su sabor. No importa que, aunque hubiésemos puesto solo un ajo, ya hubiese perdido el sabor. Hubiesen empezado a saber de una manera desagradable. Ahora, pongamos esto con los israelitas. ¿Ustedes creen que los israelitas hicieron caso a lo que les advirtió Josué? ¿Prestaron atención o no? Veamos estos versículos. Lo vamos a poner uno después del otro. Por ejemplo, Jueces 1:27 dice, pero Manasés no tomó posesión. Jueces 1:26 dice, tampoco Efraín expulsó a los cananeos. Jueces 1:30 dice, Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón. Jueces 1:30, Aser no expulsó a los habitantes de Aco. Y Jueces 1:33 dice, Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes. Entonces, ¿realmente obedecieron las tribus de Israel la advertencia de Josué después de que él murió? No, no la obedecieron. Aquí podemos ver 5 ejemplos de 5 tribus que no eliminaron a los pueblos. Aunque estas tribus ya habían conquistado muchas tierras, no terminaron de hacerlo en totalidad. Seguramente, poniéndolo en el ejemplo de los malvaviscos, Dios les dijo, encuentren 5 malvaviscos. Y ellos encontraron 4. Y luego dijeron, solo uno, ¿cuál es el problema? No importa. Y en vez de ese un malvavisco pusieron un ajo. Los pueblos extranjeros eran ajos y solo uno
ya era suficiente para contaminar todo el sabor de todos los demás pueblos, de todos los demás malvaviscos. Esto, pero lo que hicieron los israelitas fue mucho peor que solamente poner ajo en unos malvaviscos. Esto fue contaminarse con los otros pueblos. ¿De qué manera? Bueno, lo veremos en este versículo. Pero para poder descubrir este versículo, ustedes tendrán que hacer unas pequeñas adivinanzas. Aquí hay unos espacios en blanco que ustedes tendrán que llenar con las preguntas que le vamos a hacer. Por ejemplo, para encontrar el capítulo, que lo tenemos en blanco, lo que deben hacer es multiplicar 2 por 4 y luego restarle 6. Exactamente, 2 por 4 es 8, menos 6 es 2. El capítulo es 2. Ahora para el versículo, lo que deben hacer es restar un hijo a la cantidad total de hijos que tuvo Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Bien. Menos uno serían 11. Entonces el versículo es 11. Ya tenemos Jueces, capítulo 2, versículo 11. Ahora tenemos que ver qué es lo que dicen en las palabras. Para eso vamos a leer Jueces, capítulo 2, versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel fue mucho peor que contaminar los malvaviscos con ajo. Ellos se contaminaron con ídolos, se contaminaron con otros pueblos, cayeron en lo que Josué le denominó el lazo y la trampa de los demás pueblos. Dejaron a Dios para servir a ídolos de madera, de oro, de bronce, pero que no podían ni moverse, ni hablar, ni ver, solamente eran estatuas. Cambiaron al Dios vivo por estas estatuas muertas. Una de estas eran los Baales. ¿Qué eran los Baales? Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de los Baales. Eran así ídolos de madera. Como les digo, no podían ni ver ni hablar, pero aún así la gente les rendía culto. Incluso ofrecían a personas vivas como sacrificio a estos dioses falsos. El pueblo de Israel se contaminó con estas otras tribus que hacían cosas tan horribles como esta y empezaron a seguir su ejemplo, empezaron a hacer lo que ellos hacían. Antes de continuar, quisiera compartirles un ejemplo de mi vida personal. Aquí pueden ver, este es mi antiguo colegio. Y bueno, cuando yo estaba en este colegio, yo era cristiano. Bueno, yo decía que era cristiano, ¿no? Porque mis papás eran cristianos y mi familia era cristiana y iba a la iglesia y bueno, a veces uno piensa que solo haciendo eso ya es cristiano, ¿no? Y en mi colegio habían muchas personas que hablaban malas palabras o que eran muy molestosos en la clase o hacían chistes vulgares, como por ejemplo haciéndose burla de las personas mayores o incluso chistes que eran discriminatorios y racistas, ¿no? Y claro, yo era cristiano y no creía que esas cosas estaban bien, pero aún así muchas veces me dejaba influenciar por ellos. Aún siendo yo parte de la iglesia y de los hijos de Dios, a veces esas cosas que ellos decían o hacían terminaban atrayéndome a mí, terminaban seduciéndome. Y, y al final eso es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿no? Aunque ellos eran el pueblo de Dios, no eliminaron todas las tentaciones que podían tener delante. Decidieron tener un poco de eso todavía y dijeron, bueno, no hay problema. Y eso poco a poco fue creciendo y fue creciendo. Ellos pensaron que lo podían controlar, que no les iba a pasar nada, pero la realidad es que no. Siempre hay consecuencias por las cosas malas que hacemos y ellos decidieron escuchar a estas personas malas antes que escuchar a Dios. Me hace recuerdo un ejemplo que mi papá dio de, de imaginarse, ¿no? Que hay una persona sobre una silla y hay otra persona que está debajo de la silla.
Nosotros los cristianos somos las personas que están sobre la silla y las personas malas que siempre nos traen malas influencias son las personas que están debajo de la silla. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que la persona de arriba haga subir a la persona de abajo o que la persona de abajo haga caer a la persona de arriba? Deberían intentarlo alguna vez en sus casas y pedirle a su hermano o a alguien que sea de su misma edad que se suba a la silla y tratar de hacerlo caer. Va a ser muy fácil hacerlo caer, pero cuando ustedes estén arriba y traten de hacer subir al otro, eso sí va a ser muy difícil. Siempre va a ganar el que está abajo, o bueno, casi siempre. Lo mismo pasa con los israelitas y los demás pueblos. Ellos pensaron que como eran más, iban a poder resistir esas tentaciones y esas malas influencias, pero no fue verdad. Aún siendo más malvaviscos, un solo ajo puede contaminar todos los demás, puede cambiar su sabor para siempre y hacerlos asquerosos a nuestro paladar. ¿Cómo creen ustedes que respondió a Dios a todo esto? ¿Se molestó con los israelitas o simplemente lo dejó pasar? Bueno, veamos qué es lo que dice Jueces 2:14. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los salteadores que los saquearon y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Ya no pusieron a hacer frente a sus enemigos. Esas mismas personas alrededor de la tierra prometida fueron las que terminaron oprimiendo al pueblo y a los que Dios les entregó. No quisieron borrar a estas personas, ni eliminarlas, ni pelear contra ellas. Prefirieron convivir, dejarlos tranquilos. Y lo que Dios hizo en castigo fue, bueno, quieren que ellos sigan ahí, está bien, pero ellos van a ser sus amos, van a ser sus dueños, ustedes van a ser esclavos de estas personas. Y así fue como Dios también nos entregó a la esclavitud del pecado. Nosotros muchas veces preferimos hacer lo que a nosotros nos parece bien en vez de hacer lo que a Dios le parece bien. Y Dios a los pecadores nos entregó a la esclavitud del pecado. Por eso es que necesitamos de Cristo, porque en un momento Dios dijo, bueno, tanto quieren pecar, hagan lo que quieran. Y dejó al hombre en una perdición absoluta. Lo dejó morirse en sus pecados, haciendo cosas tan perversas que ni podemos imaginar. Por eso todas las personas, todas sin excepción, ninguna persona es buena. Todas hemos pecado y todas necesitamos de Jesús. Es por eso que Dios tiene misericordia de este pueblo de Israel, como siempre. Tiene misericordia. Luego de castigarlos, dice, no puedo dejarlos así. No pueden morirse en sus pecados. No pueden morir por causa de su rebelión. Les daré una oportunidad más. Y Dios nombra a unas personas específicas para poder ayudar a este pueblo. Para poder descubrirlo, otra vez tendrán que hacer una adivinanza. Aquí tienen un par de imágenes y es una adivinanza, ¿no? Tienen que ver qué letra entra en cada uno de los cuadros. Les voy a dar tiempo y veamos si lo resuelven. Bueno, no era tan difícil, ¿verdad? Solamente tenías que poner la primera letra de cada una de las imágenes que habían en esta adivinanza. Así podías llegar a la conclusión que la primera era E, la segunda era C, la tercera era U, la cuarta era J, la quinta S y la séptima E. Pero esta palabra no existe. ¿Qué es EQC? Todavía falta que la ordenes. Bueno, te daré un poco de tiempo más para que la ordenes. Listo. Tampoco era tan difícil, ¿viste? La palabra que acabas de encontrar se encuentra en Jueces 2:16, que dice, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Dios levantó unas personas especiales que se llamaban jueces. Ellos salvaron al pueblo de sus enemigos. Y bueno, ¿no les suena esto ya de otro momento? Cuando el pueblo era malvado
y Dios los perdonaba y les daba otra oportunidad. Siempre sucedió lo mismo, ¿no? Es un patrón que se repite y se repite en la historia del Antiguo Testamento. Miren, aquí les voy a dejar un patrón que se repite con los jueces, porque como todo con los israelitas y con nosotros, todo es un patrón, todo se repite. El primero dice que Dios nombra, bueno, el primero dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hace lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios juzga al pueblo de Israel, permitiéndolo que sus enemigos los derroten, los esclavicen, los maltraten por haber pecado. Luego, el pueblo de Israel pide perdón a Dios por lo que hizo y vuelve al Señor. Entonces Dios levanta a un juez como libertador de su pueblo, que pelea contra estos opresores y los libra. El pueblo de Israel vive en obediencia delante de Dios, es un buen pueblo, es obediente, hace lo que a Dios le agrada, hasta que el juez muere. Cuando el juez muere, otra vez el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y en el libro de jueces podemos ver esto una y otra vez. Primero Dios pone a Débora, hacen lo bueno, muere. Luego hacen lo malo otra vez. Entonces Dios tiene que poner a Gedeón. Luego hacen lo bueno, pero se muere Gedeón y hacen lo malo otra vez. Entonces Dios pone a Sansón y luego se mueren y hacen lo malo otra vez. Entonces Dios pone a Samuel y así sucesivamente. Siempre, siempre el pueblo de Israel, luego de que el juez moría, terminaba haciendo lo malo. Era un patrón que se repetía, como muchas veces en nuestra vida. Este patrón se repite a lo largo de todo el libro de jueces, pero hay algo que rompió totalmente este patrón. Y para poder ver qué fue lo que rompió este patrón, vamos a ir a ver Jueces capítulo 21, versículo 25, que dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Bueno, ¿qué dice este versículo sobre el pueblo de Israel? Que estaban haciendo el bien, pero según lo que les parecía. ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Por qué creen que es algo bueno o algo malo? ¿Mm? Yo pienso que en realidad es algo malo, aunque diga que hacían lo correcto o hacían lo que les parecía bien, no necesariamente lo que a nosotros nos parece bien es lo que a Dios le parece bien. Muchas veces lo han debido ver en su casa. Nosotros pensamos que algo está bien y le decimos, mami, ya pues déjame sacar eso, o déjame comer eso, o déjame tomar eso. Y mi mamá nos dice, no, no, no vas a tomar. Y nosotros, pero ¿por qué? Si está bien. ¿Cuál es el problema con eso? No, no hagas, no. Y así puede haber una pequeña discusión, pero al final resulta que nosotros no teníamos razón. Entonces aunque nosotros pensábamos que estábamos haciendo algo que estaba bien, en realidad no estaba bien, estaba mal delante de Dios. Era lo mismo. Cada vez que moría un juez, el pueblo de Israel hacía lo que le parecía que estaba bien, pero no era lo correcto. Ellos iban delante de ídolos, seguían a otros pueblos, se dejaban influenciar por otras personas, lo cual no era correcto, para nada. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel pensando que era la solución a su problema? En 1 Samuel 8:5 dice, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Esto fue lo que pidió el pueblo de Israel, un rey. Ahora de otras lecciones van a poder recordar que Dios hizo del pueblo de Israel tres cosas. Una, las hizo su tesoro especial. Dos, le hizo un reino de sacerdotes. Y tres, le hizo una nación santa. Veamos el primero. ¿Ser un tesoro especial acaso significa ser como cualquier tesoro? Cuando algo es especial, ¿qué acaso no significa que es diferente? ¿Que es algo único? ¿Que es algo sin precedentes? Eso significa ser un tesoro especial, porque pueden haber muchos tesoros en el mundo, pero nosotros somos el tesoro especial de Dios, el único, el diferente. Luego también les dice que ellos van a ser un reino de sacerdotes.
¿Acaso los sacerdotes podían hacer lo que querían? ¿Se juntaban con cualquier tipo de personas? ¿Qué acaso los sacerdotes no son personas que se mantienen siempre limpias, que se bañaban todo el tiempo solo para escribir el libro de la ley o para presentar un sacrificio? Siempre tenían que tener su ropa limpia, ellos estar bien aseados, no podían comer con cualquier persona, eran muy delicados en ese sentido. Y Dios les dice que iban a ser una nación santa. Con la hermana Judy vieron hace tiempo qué significaba santo. Santo significaba estar apartado, estar lejos de, ser diferente a otros. Y ahora, si el pueblo de Israel está pidiendo un rey, ¿acaso está siendo diferente a los demás? ¿Acaso está haciendo algo que sea diferente a los otros reinos? Porque todos tenían un rey. Los egipcios tenían al faraón, los demás pueblos tenían a sus propios reyes. Entonces, ¿por qué ellos querían ser iguales a los demás si Dios les había prometido que ellos iban a ser diferentes? ¿Por qué querían copiarse? ¿Por qué se dejaban influenciar por las malas influencias? Ellos eran como los malvaviscos, pero ellos querían el ajo, querían saber mal, querían ser igual a los demás. Y eso, peor todavía, ellos agarraron este frasco de malvaviscos que ellos eran, lo poco que les quedaba de ser diferentes a los otros pueblos que eran ajos, sacaron de su recipiente todas las cosas buenas que podían tener y las arrojaron a un basurero. Y dijeron, nosotros queremos ser iguales a los otros pueblos. Queremos ser un ajo como ellos, no queremos ya ser malvaviscos. Agarraron y tuvieron ese olor fuerte, horrible, un sabor desagradable, y quisieron ser así, tan feos como los demás, por desobedecer a Dios. Aunque Samuel les dijo que no estaba bien, el pueblo de Israel les dijo, no, no nos importa, y se rehusaron a escuchar la voz de Samuel, y dijeron, no, queremos que haya rey, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. El pueblo de Israel, en pocas palabras, le dijo, Samuel, quiero ser un ajo. Ya no quiero ser nunca más algo especial, ya no quiero ser diferente, ya no quiero ser único y valioso. Quiero ser igual de común que los otros pueblos pecadores. Y muchas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo, por imitar las cosas que hacen los demás, por querer tener lo que los demás tienen, por querer hacer lo que los demás hacen, nos terminamos convirtiendo iguales que los demás, iguales que el mundo. Tratamos de transformarnos como ellos para ser como ellos y encajar a ellos. Estamos arrojando todo lo bonito que teníamos, siendo algo agradable, un malvavisco, una comida deliciosa, y en su lugar estamos agarrando un plato de ajos o de basura y poniéndolo en su lugar. Y dije, no, prefiero esto. Nos estamos sirviendo de lo peor, desechando algo que es mucho más valioso. Alguien me dijo alguna vez que cambiar a Dios por las demás personas pecadoras para ser como ellos es como agarrar una billetera que tenía miles de dólares y cambiarla por una billetera vieja y vacía, con apenas unos centavos, y pensar que hemos hecho un buen cambio. Para nada, para nada. Que Dios nos ayude a no cambiarlo por nada, que ningún ídolo tome su lugar, Él es más valioso que todo. No vale la pena encajar con nuestros compañeros del colegio, ni con nuestros amigos y hacer lo que a ellos les agrada, si eso significa vulnerar, si eso significa hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. No vale la pena, porque lo que ellos hacen solo les va a durar por ahora, pero obedecer a Dios nos trae una recompensa que dura para siempre y por siempre, y eso nunca se acabará. Para terminar, quisiera compartirles este versículo de Romanos 12 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No nos acostumbremos a hacer lo mismo que los demás.
No seamos como los demás. Tratemos de ser ese pueblo único, diferente, valioso, especial, esa nación santa que no se compromete a hacer cosas que son malas delante de Dios. Bueno, para terminar, quiero dejarles esta adivinanza para la siguiente lección, que el siguiente maestro les preguntará si lograron adivinar el significado de esta adivinanza. Dice, busca en lo alto, busca en lo bajo, busca debajo, busca entre medio, busca algo especial y a menudo visto. Si logran descubrir esto, encontrarán una clave, una pista para la siguiente lección. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad si Dios lo permite. Y espero que Él nos ayude a ser siempre especiales delante de Él. No tratemos de imitar a los demás. Seamos lo que Dios en su palabra quiere que seamos. Obedientes a nuestros padres, buenos estudiantes, que no hacen pleitos ni peleas en el lugar donde estamos, sino que siempre mostramos que somos hijos de Dios, que somos buenos, obedientes, diferentes, especiales, que realmente hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este video y nos vemos en una próxima oportunidad si Él lo permite, muy pronto. Y hasta el día sábado en nuestra reunión de Zoom, si también Dios nos permite poder encontrarnos ese día. Hasta entonces, tratemos de vivir cada segundo de nuestras vidas para su gloria. Nos vemos y que Dios te bendiga.